Y ahora le damos la palabra a nuestro amigo querido, el Gringo Castro. Gringo. Gringo. Sí, padre, muchas gracias. Ahí está. Sí, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Eh, yo quería empezar con la frase que está en el documento que me parece central, cuando Jesús le dice a sus discípulos, denles de comer ustedes mismos. Lo cual encierra, me parece a mí, ¿no? Modestamente, una enorme confianza en sus discípulos y en el pueblo. Porque la verdad que teniendo tan poco para comer, decirles, ustedes mismos denle de comer, y que eso se haga realidad, tiene que ver con que muchas veces nosotros hemos vivido situaciones y en relación a la comida muy dramáticas, donde no sabemos por qué, si por la organización, si por el milagro, si por el acompañamiento de Dios, terminamos dándole de comer a mucho más gente de la que nosotros nos imaginábamos. La idea de la multiplicación de los panes y los peces, yo lo he vivido en carne propia. Y a mí me parece que Jesús en ese planteo, en realidad lo que está diciendo es, háganse cargo del problema, pónganse hombro con hombro, háganse cargo, que yo les voy a dar una mano. Háganse cargo que yo los voy a acompañar. Y como a mí me pasó personalmente, yo me acuerdo la primera vez que decidimos organizar un merendero que después se convirtió en una olla, en el 90 y pico fue, ¿no? Y nosotros, yo tenía un sueldito muy chico y la mayoría de las compañeras y los compañeros no cobraban nada. Y empezamos a darle la leche a 40 chicos que le dábamos apoyo escolar, y de golpe y porrazo aparecieron 100 chicos, lo cual me puso en una situación tremenda porque no encontraba la manera de conseguir la leche para 100 chicos, no teníamos un Estado presente que resolviera medianamente nuestra necesidad o nos ayudara en nuestra organización de tipo comunitaria. Y yo vivía en el barrio, digamos, y había muchas compañeras, y me agarró una especie de desesperación, ¿no? ¿Cómo resuelvo? Y por supuesto, las compañeras hablaron con todos los comerciantes de la zona, que también eran muy pobres, y llegó la leche, y le dimos de comer, digamos, le dimos la leche a todos los pibes, y eso después se convirtió en una olla popular. Y esa olla popular después, para poder garantizar el alimento, terminamos cortando la ruta que estaba a 3 cuadras de donde yo vivía, porque no había manera de conseguir alimento. Yo que estuve formado, digamos, fui un trabajador metalúrgico y estuve formado de alguna manera en una filosofía vinculada a la unidad, me encontraba con 200 personas cortando una ruta y pensando todo lo que se iba a fragmentar con ese hecho, todo lo que íbamos a tener que sufrir por tener que hacer eso. Y bueno, la situación de conflictividad fue creciendo, fue muy duro, muy triste, perdimos algunos chicos, perdimos
chicos muy chiquitos que se murieron de tuberculosis. La verdad que cuando nos pasó eso, algunos quisimos tomar el camino de la violencia, es la verdad. Y sin embargo, nuestras compañeras, que eran las que afrontaban el conflicto con más criterio, digamos, y que habían sostenido una política de desencuentro, caminando y juntándonos a todos y haciéndonos sentir muy bien, retomaron un diálogo con el poder político, con cierto sector del empresariado, y lograron que la crisis no avanzara, por lo menos en ese barrio donde yo vivía. Y en ese proceso nos encontramos después con miles y miles de trabajadores y trabajadoras que estaban sin trabajo, haciendo propuestas de trabajo, porque en realidad lo que pasaba era que en realidad todos trabajábamos, no era que estábamos sin trabajo. Lo que teníamos era que habían expulsado sistemáticamente a los trabajadores y trabajadoras de la formalidad, como hace un rato era expresado, ¿no?, a partir de la dictadura militar y después el proceso de concentración económica y de avance tecnológico nos había dejado fuera de la formalidad del trabajo y no del trabajo. Teníamos trabajo, pero no teníamos derecho. No estábamos desocupados, trabajábamos cada vez más y ganábamos cada vez menos. Después vino un proceso de reparación, donde volvieron las paritarias, donde nos desarrollamos en cooperativas, tuvimos la posibilidad de tener un trabajo que, aún siendo precario, nos permitía recuperar la dignidad. Entonces hubo un proceso de debate y de discusión dentro de los movimientos populares, siempre con algunos sectores del movimiento obrero, siempre charlando con algunos sectores del movimiento obrero, donde nosotros empezamos a expresar que nosotros teníamos trabajo, pero no teníamos derechos, y teníamos que organizarnos gremialmente para pelear por nuestros derechos. Esa situación tan extraña bueno, yo tengo 54 años, digamos, pero para algunos que son un poquito más veteranos que yo, trajo como corolario, y gracias a algunos compañeros que tienen una visión estratégica muy importante, como por ejemplo el padre Caputo, tuvimos la posibilidad de discutir estas conclusiones que nosotros sacábamos, ¿no? Que no, era muy difícil pensar en volver al pleno empleo de los años 70, era muy difícil pensarlo, y sin embargo nosotros teníamos una idea que era que si nosotros recuperábamos derechos, y los derechos eran sobre los trabajos que nosotros habíamos podido crear, y para eso había que, como Jesús, tener mucha confianza en el pueblo, porque yo vi cosas extraordinarias en relación a lo que hoy denominamos economía popular. Vi resolver problemas de educación, de salud, de vivienda y de recuperación de la dignidad en las peores condiciones de organización que nos hubiéramos podido imaginar. Eso se agudizó profundamente en esta etapa. Yo pensé que en los 90 había vivido las peores condiciones de organización,
Y sin embargo, ahora no solo estábamos en una situación muy compleja, sino que además no nos podíamos ni abrazar, que para nosotros el abrazo es la calidez que le ponemos al desarrollo comunitario. Y en estas condiciones, se empezó a surgir primero la idea, que por supuesto está muy relacionada con la decisión de Alberto Fernández de plantear que primero había que cuidar la vida, pero en los barrios nuestros no, es muy difícil la propuesta de quedarse en casa. Y lo que proliferaron, digamos, lo que se propagó en un principio, en vez de propagarse el virus, se propagó que muchos compañeros y compañeras decidieron organizar ollas populares que cuidaron a nuestro pueblo más pobre y que lo cuidaron en la alimentación y lo cuidaron en la salud. Es decir, la misma situación que se plantea cuando Jesús dijo, denle de comer ustedes mismos. Los pobres cuidaron a los pobres y las pobres cuidaron a las pobres. Por lo tanto, yo tengo una idea que puede parecer sesgada, pero que en definitiva la sigo sosteniendo y no tengo problema en discutirlo con quien sea, que hay una verdad en los pobres, una decisión de salir adelante a como dé lugar, a partir de la organización popular, pero fundamentalmente del amor en profundidad, que es notable y llamativo que se exprese tan poco en los grandes medios de comunicación y en gran parte de nuestros discursos. Porque es conmovedor ver a compañeras que tienen 6, 7 hijos organizando hoy una olla popular, que son visitados por nosotros, nos tratan como, digamos, como hermanos, ¿no? Como lo que nosotros sentimos que somos con ellos. Y todo ese proceso nos permite hoy estar charlando en un encuentro como este, donde habla del presidente Héctor Daer, que es un compañero y un amigo, pero es el secretario general de la CGT, donde hablan sectores de la producción agrícola, industrial. Y yo lo que siento es que se lo debo a eso que dijo Jesús, digamos, denles de comer ustedes mismos. Nosotros trabajamos el eje de la organización popular y demostrar que somos capaces en las peores condiciones de darnos de comer nosotros mismos. Eso es una realización que es palpable, que cualquiera la puede ir a ver, que se va a encontrar con un montón de problemas, pero que se va a encontrar con eso, que es muy importante, y que lo tenemos que hermanar con definiciones políticas y con definiciones empresariales. Yo siento muy alejado de nosotros, muy alejado y de nosotras, al sector más concentrado de la economía vinculado al capital financiero internacional. Lo siento muy alejado. Todo lo demás, con todo lo demás podemos charlar y podemos desarrollar estrategias comunes, pero no lo digo como consejos, sino porque lo he vivido y es muy gratificante. Lo mejor que nos puede pasar es caminar al lado del pueblo más pobre para aprender, no para enseñar, sino para aprender. Después vemos lo que creemos que sirven. No pensar antes lo que hay que hacer con el pueblo. Caminar con el pueblo y construir juntos la posibilidad de salir adelante. Esa es mi apreciación. Yo no me quiero extender
En realidad, me parece que tanto el documento como la generosidad del padre Caputo es también una señal y es un mensaje que nosotros tenemos que aprovechar para fortalecer nuestras relaciones. Solo eso quería aportar y realmente decir que el padre Caputo y muchos de los que hablaron hoy han sido muy generosos conmigo y se los quiero agradecer profundamente. Muchas gracias. Gracias, Gringo. Sabemos de tu compromiso y te agradecemos tu testimonio. Empezamos un camino hace muchos años, ¿no? Como diría Héctor, hemos puesto mojones. Uno de esos mojones fue ese encuentro que se hizo en la CGT, ¿no? Y tantos otros. Hoy hablaba con Héctor y hablaba, no sé cómo fue que hablamos de vos, y el tono de voz, la relación, todo, fue una calidez que, no sé, tal vez hace 5 o 6 años atrás no hubiera salido, no por mal, sino por no conocimiento, ¿no? Es decir, a vos te pasa lo mismo, ¿no? Es decir, de pronto te encontrás, y me parece que con esa realidad distinta de haberte encontrado con el otro, ¿no? Me parece que es una tarea importante, ¿no? Y como actitud también. Me parece que los movimientos sociales, toda la experiencia de la economía popular, de la CETEP, de la OP, todo lo que han ido construyendo, bueno, es parte de la... Así como Juan Pablo II decía que el movimiento obrero, las organizaciones sindicales, eran la expresión de la lucha por la justicia social. ¿No? No de la lucha de clases, ¿no? De la lucha por la justicia social. Es decir, de la posibilidad de que estos trabajadores puedan vivir con dignidad, o vivan con dignidad. Hoy el movimiento obrero hizo todo un camino en ese sentido y consolidó un montón de cosas. Ustedes me parece que están haciendo un camino que hay que ayudar y acompañar y ver cómo se va a ir cristalizando, porque también es una lucha por la justicia social, por la posibilidad de que los más pobres, excluidos y descartados de todo un proceso que viene de muchos años en nuestro país, puedan volver a vivir en una sociedad integrada. Esto me parece que es todo el trabajo que están haciendo, y en ese sentido yo te lo agradezco, no te lo reconozco solo, sino te lo agradezco. Me parece que es muy importante, ¿no? Y para cerrar el encuentro, quiero decir 2 o 3 cosas. Primero, una vez más, agradecerle a todos. Creo que como diría Héctor, fue un mojón. Es un mojón. Y yo les pido a todos ustedes el compromiso de seguir este diálogo para que se pueda consolidar, porque yo sé que está en la aspiración de todos ustedes. Y creo que justamente ese es el camino que tenemos que aprender. A nuestro país le fue siempre bien cuando se pudo encontrar a sí mismo, y le fue mal cuando se polarizó, ¿no? Me parece que esa es una enseñanza que tenemos que tomar. ¿Es así? Si esa experiencia no la podemos dejar de lado, ¿no? Por eso me parece interesante decir esto, ¿no? Desde el presente miramos un pasado para no quedarnos en el pasado, para aprender de ese pasado, para que no nos vuelva a pasar lo mismo, ¿no? No podemos seguir contraponiendo campo a industria, estamos todos locos. Porque cuando entramos en ese juego, terminamos corrompiendo el bien común. Estamos al servicio, yo siempre digo, a veces no es tanto qué visiones, sino desde dónde se toman las decisiones. El documento creo que lo dice, ¿no? Si a tomar las decisiones pensando desde adentro o pensando desde afuera. Digamos, ¿a quién responde la toma de decisiones? Me parece que en este espacio que se ha creado, que están creando,
hay justamente esa buscar entre todos un camino que sirva realmente a la sociedad, ¿no? A veces, yo tengo una frase que acuñé hace un tiempo, a veces parece que hay ciudadanos del mundo, hay ciudadanos en la Argentina que son más ciudadanos del mundo que de la Argentina, ¿no? Es decir, están en la Argentina pero piensan desde una realidad que está afuera, están más vinculados a una realidad externa, a un sistema interno, más que a la realidad más interna, ¿no? Entonces nosotros necesitamos construir realmente una ciudadanía, un pueblo, que nos sintamos, salió varias veces, lo dijo creo también Acevedo, ¿no? Sí, el tema de la, también Carlos Anisoto, el tema de la pertenencia a una nación, a un país, a un pueblo. Esto es así, digamos. Entonces me parece que ustedes nos ayudan con el trabajo que hacen justamente a vivir eso que Francisco plantea como de la lucha contra lo descartable, ¿no? Que tiene que ser algo para charlar, pero dejémoslo ahí. Lo segundo, hay un padre de la Iglesia de los primeros siglos del cristianismo que decía, lo que no se asume no se redime, no se salva, no se sana. Es decir, si vos querés a alguien o a una realidad o a una institución sanarla, la tenés que asumir como es. Es decir, la tenés que querer como es. Y a partir de ahí podés empezar a trabajar sobre esa realidad. Es decir, y con esa realidad, en el sentido de sujeto. Los pueblos son los sujetos de la historia. Es una idea que está presente en todo el pensamiento social de la Iglesia. Los pueblos son los sujetos de la construcción histórica. Entonces, tenemos que acompañar y ponernos al servicio de ese pueblo. Los empresarios, las universidades, los sindicatos, los intelectuales. Por eso el tema es de identidad y pertenencia, ¿no? Segundo, porque salió lo tercero mucho, y mirando para el futuro, es el concepto de la solidaridad, ¿no? Yo creo que evidentemente la solidaridad es mucho más que darle algo a alguien, ¿no? Sino es un modo de concebir la realidad, de relacionarse, sea en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, ¿no? Yo digo, esa solidaridad hay que promoverla entre nosotros y con los otros. ¿No? Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hacemos? ¿Somos solidarios a nivel de la CGT, vamos a decir? Somos solidarios en la UIA entre nosotros. Ahora, ¿cómo somos solidarios la CGT y la UIA con los movimientos sociales? Con aquellos que están más afuera del sistema. ¿Cómo aportamos a construir este proyecto común y más integrador? Como desafío, ¿no? Yo creo que es posible, Hay que tener mucha paciencia, eso sí, ¿no? Y finalmente, decir esto, que es, en esta construcción, no perder la esperanza. No perder la esperanza. ¿Qué es cuando nosotros definimos la esperanza, la definimos como un bien arduo posible. La esperanza supone eso, un bien que quiero alcanzar, la vida eterna, la justicia social, un bien. Pero para llegar a conquistar ese bien, y hay que trabajar, muchachos. No es fácil, es arduo. Esa experiencia que vos viviste, que han vivido todos en los distintos ámbitos. Porque no le debe ser fácil a Miguel Acevedo estar al frente de la UIA y coordinar y con un montón. No le va a ser fácil tampoco a Héctor, no hace fácil tampoco en la universidad. En todos los lugares, evidentemente, que se busca un bien, hay algo que es arduo, que es trabajoso. Entonces, la esperanza, un bien que conseguimos,
arduo y posible. Así definimos la esperanza. ¿Sí? Es posible salir de este punto A e ir al punto Z. Y ese es nuestro desafío. Y creo que nos tenemos que poner todos en camino hacia eso. Y eso hace que para eso es necesario el diálogo y el encuentro entre nosotros. Es decir, derribar como barreras ideológicas que van a estar en un punto, pero que no pueden, no deben delimitar o limitar nuestros vínculos. Reconocernos en el otro y reconocer al otro. Me parece, yo sé que esto no es fácil, porque lo experimento personalmente, digamos, pero estoy convencido que ese es el camino. Ese es el camino. Entonces, bueno, la invitación a eso, ¿no? A construir con esperanza, ¿eh? A buscar ese bien, que es el bien de nuestro país, con proyectos, poniendo lo mejor de nosotros, sabiendo que va a ser trabajoso, pero que eso es posible. Bueno, gracias a todos, que Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Chao.